Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más acá en este canal. Creo que el testimonio de hoy nos enseña claramente que el plan de Dios con una familia siempre va a ser su restauración plena y total. Escuchemos la historia de Alex Velosa. Mi nombre es John Alexander Velosa, tengo 46 años. Soy hijo de un matrimonio pequeño, solamente somos mi hermano y yo. Mis padres ya no viven. Mi familia pues fue una familia bastante atípica. Padre, un hombre muy rudo, muy fuerte, un hombre criado a mano dura. Yo fui objeto de maltrato por parte de mi padre en mi infancia. Él era bastante fuerte conmigo. No le gustaba que yo de pronto jugara fútbol, que saliera, que hiciera cosas normales que hacían los niños. También fui maltratado sexualmente por una persona cercana a mi familia, bueno, a decir verdad, por un familiar. Y esto trajo muchísimas consecuencias después a mi vida. Mi padre también tenía problemas de alcoholismo e incluso drogadicción. Era consumidor de bazuco, una sustancia muy conocida en Colombia. Y en alguna ocasión incluso llegué a ir a un lugar de esos porque él se internaba en estos sitios y duraba una semana entera consumiendo drogas, y en una o un par de ocasiones tuve que ir porque mi mamá me pidió: por favor, ve y llévale este dinero para que él pueda salir. Y todas esas cosas marcaron mi vida de una manera bastante negativa. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Cuando los médicos le descubrieron este cáncer, le dijeron que probablemente más de 3 meses de vida no tendría. Así que fue un golpe muy fuerte para toda la familia. Yo me sentí como que el piso se me estaba moviendo y no sabía qué hacer. Yo entré como en shock, como que no lo lograba digerir. Sabía que mi mamá no iba a estar, pero no lo digería. Mi mamá entró en su proceso de quimioterapias, de radioterapias y todo esto. Y bueno, durante ese proceso pues todos nos armamos de fe. Mi madre más que todo siempre me inculcó pues principios de amar a Dios, de ir a la iglesia y todo esto. Y pues yo nunca tuve una relación con Dios, pero sin embargo en ese momento en que me sentía yo como tan vulnerable, pues yo decidí hacer. Un tío me dijo: venga, hagámonos los 7, 9 domingos a Monserrate, subamos. Y yo le dije: pues hombre, hagámosle. El caso es que después de que terminamos, al poco tiempo le volvieron a hacer exámenes y el oncólogo dijo que estaba libre, que no habían células cancerígenas. Entonces pues para nosotros fue una alegría grandísima. Dijimos: bueno, lo venció. Pero desafortunadamente a los 3 meses empezó a sentirse nuevamente mal. Así que decidió volver al oncólogo a que le hicieran nuevos exámenes, pues con la mala noticia de que el cáncer había hecho metástasis en todos sus huesos. La noticia del médico, el parte médico, sí fue totalmente negativo. Ellos dijeron: ya aquí sí ya no podemos hacer nada. Ya empezaron fue a inducirla con morfina y todo esto. Cuando mi mamá ya empezó en todo este proceso tan duro, mi papá decidió irse de la casa. Ya tenía una relación con otra persona, y esto pues para mí fue un choque bastante fuerte porque me sentí desilusionado, me sentí traicionado. Sentí como que yo decía: oiga, pero mi papá, ¿cómo nos está haciendo esto? ¿Cómo está tirando todo y nos está dejando solos? Está dejando a mi mamá en el momento en que más lo necesita. Mi mamá seguía con sus cuidados paliativos. Ya al poco tiempo decidió irse para donde una tía, donde le iban a dar un mejor cuidado y todo esto, pero rápidamente ya su salud se desquebrajó completamente. Así que en cuestión de meses ya ella estaba prácticamente agonizando, hasta que llegó el momento en que definitivamente ya no hubo más que hacer. La llevamos a la clínica 7 días antes de que ella partiera. Llegamos a la casa, recibimos una llamada, así que lo único que hicimos fue regresarnos nuevamente a la clínica. Cuando llegamos, mi papá estaba ahí, yo vi a mi mamá, todavía estaba en la cama de la clínica, así que lo único que yo hice fue tirarme sobre ella, abrazarla. No lo podía entender, y recuerdo que tengo una imagen donde mi papá me agarra como un muñeco así de la ropa y me tira lejos, y eso
ahí se rompió algo. Yo me sentía muy herido, yo sentía como que yo decía, o sea, mi papá, ¿cómo se atreve? O sea, aparte de que no estuvo con nosotros, de que nos dejó, ¿cómo me hace esto? O sea, ¿por qué no me deja tampoco por lo menos sufrir el momento, vivir el momento? Y empecé a sentir y se empezó a levantar un odio hacia mi papá muy fuerte, muy fuerte. Empecé a juntarme con personas pues desafortunadamente con vicios y todo esto, así que empecé a consumir alcohol y desafortunadamente caí en las drogas. Empecé a consumir cocaína, después consumía otras cosas, lo que hubiera a la mano lo consumía, y duré en todo este proceso alrededor de casi 7 años. Después de esto y durante todo ese tiempo, pues obviamente muchas cosas pasaron, tuve que vivir muchas cosas que yo jamás imaginé. Con mi mamá siempre hacíamos muchos planes, los planes de la universidad, los planes de hacer una cosa, de otro, de conseguir muchas cosas, y como que con la partida de ella todo se derrumbó. Yo pensaba eso para mí, yo culpaba a mi papá de todo, yo decía que era culpa de él que ella se hubiera muerto, del sufrimiento de ella, porque la vimos sufrir, vi cómo sufría ella precisamente por el engaño de mi papá. Entonces eso lo que hacía generar en mi vida más rencor, y cada vez que yo me encontraba con él o hablaba con él siempre salíamos disgustados. Con en 2 ocasiones llegué a golpearlo, le di patadas, puños en la cara como si fuera una pelea con cualquier otra persona. Y la verdad yo no sentía ni el más mínimo remordimiento cuando yo hacía esto. Y yo empecé en un momento de mi vida a meditar en mandar a matar a mi papá. Yo decía, no, mi papá no me sirve a mí para nada. O sea, un día me encontraba tomando. De un momento a otro pasó un amigo con el cual habíamos compartido en el mundo de las drogas, y hacía mucho tiempo yo no lo veía, así que llegó y me saludó y me dijo, ¿qué hubo, Alitos? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Y yo sí lo vi como diferente, yo lo noté cambiado. Yo, ¿qué hubo? ¿Y usted qué hace o qué? No, la verdad estoy feliz, estoy contento, mi vida cambió. Yo, uy, sí, hermano, qué bueno porque lo necesitaba. Pero yo lo decía así, pero sin darme cuenta lo perdido que yo estaba ahí. Cómo necesitaba yo un cambio de esos también. Y él me dijo, no, mira, la verdad conocí a Jesús y yo quiero presentártelo, yo quiero que tú lo conozcas porque él te va a ayudar. Y mi respuesta fue, sabe que ni Dios puede ayudarme. Yo me sentía tan mal, tan hundido, que ni siquiera creía que Dios podía hacer algo por mi vida. Tomé un día la decisión de decirle a mi amigo, listo, yo quiero ir a la reunión con usted. Así que fuimos ese día a la reunión. Recuerdo que era un 8 de enero de 1999, viernes, 7 de la noche la reunión. Nos mostraron un video y el video comenzaba con una camioneta atropellando a un joven. Yo inmediatamente quedé impactado porque una semana anterior a esto casi me atropella un carro en una de las calles de Bogotá. Yo iba súper englobado y casi me atropella un carro. O sea, el carro me pitó justo ahí en el frente, frenó ahí al frente mío y yo quedé ahí, wow. El caso es que eso hizo que yo me concentrara más en esa película que estaban mostrando, y bueno, realmente fue muy impactante. Estos jóvenes al final ellos dijeron, miren, hagan una oración sincera de su corazón y estoy seguro que Dios va a hacer algo por ustedes. Yo ese día pienso yo que hice la oración más importante que he hecho en toda mi vida. A lo largo de estos siguientes 23 años yo pienso que ha sido la oración más importante, y fue, Señor, si tú eres tan real como dicen estos jóvenes, cámbiame, transfórmame, haz de mí una persona diferente y yo no me voy a alejar de ti jamás. Ese día yo tenía drogas en los bolsillos de mi chaqueta. Cuando terminó la reunión, cuando terminó yo de hacer esa oración, era un viernes, 8:30 de la noche. Lo más seguro es que fuera farra. Pero en ese momento yo sentí mucha repulsión. Y lo que hice fue irme para el baño, sacar lo que tenía en mis bolsillos y tirarlo en el inodoro. Y dije, yo no quiero volver a hacer más esto. Y fue una lucha. Empezó una lucha con la ansiedad, una lucha de querer volver atrás, pero yo sentía mucho miedo también. Yo no quería volver atrás. Yo quería seguir así porque era levantarme al otro día bien, sentirme tranquilo, sentirme como en paz después de casi 7 años
de estar sumergido en un mundo, pues obviamente que nadie quisiera, porque realmente lo que vive uno allá son muchas cosas. Ellos me invitaron después a la iglesia, después me invitaron a un retiro. Cuando llegué a este retiro yo llegué muy transformado, con una mentalidad completamente diferente, y lo primero que yo hice fue buscar a mi papá. Yo lo busqué a él y le pedí perdón, le dije que me perdonara por todas las cosas que había hecho, por haberlo golpeado, por haberme portado así. Él seguía siendo la misma persona, un hombre duro, fuerte, o sea, incluso posteriormente a eso, cuando yo vivía con él era un alcohólico y seguía llegando borracho y me decía unas cosas terribles, me decía que yo era el peor error en su vida, que yo era la peor cosa que le había pasado a él, pero yo ya veía las cosas de una manera diferente. Igual la relación con mi papá no cambiaba, seguía siendo muy parecida. Yo apenas de vez en cuando le hablaba, no me importaba mucho lo que pasara con él, todavía seguía sintiendo mucho resentimiento hacia la otra persona. Yo veía la relación de mi esposa con mi suegro, con el papá, y yo decía, ay, qué chévere poder tener una relación así, pero yo no podía. Y un día mi esposa me dijo, ¿por qué no empiezas a cambiar tu manera de ser con tu papá? ¿Por qué no lo empiezas a buscar? ¿Por qué no empiezas a preocuparte por sus cosas? ¿Por qué no lo llamas a menudo? Empecé a llamarlo, empecé a compartir más con él y empecé a orar más por él. Empecé a pedirle a Dios que lo ayudara más. Después de cierto tiempo me llamaron que mi papá había tenido un accidente y resulta que sí, se había tirado una olla de agua caliente encima, estaba todo quemado con muchas ampollas en el cuerpo, y yo, wow, cuando lo vi yo sentí muchísimo dolor por él. O sea, sentí algo que no había sentido nunca por mi papá. Él me llamó en un momento, me dijo, venga, ya hablamos. Y yo, claro, sí, hablemos, pa, dígame. ¿Qué necesita? Me dijo, Alex, estoy muy arrepentido de haberlos abandonado un día, estoy arrepentido de haberme ido a vivir con otra persona, estoy arrepentido de todo, de todas las cosas malas que he hecho con ustedes, del maltrato y todo esto. Y yo sentí que mi corazón se desquebrajaba, sentía mucha alegría dentro de mi corazón de ver que estaba empezando a pasar algo en mi papá. Yo creo que unos 3 meses más adelante, él empezó a enfermarse y mi papá me llamó y me dijo, hombre, imagínese que estuve en el médico y me diagnosticaron cirrosis crónica. Cuando yo llegué y lo vi, estaba totalmente decaído. Dijo, no, ya el médico me dijo que iba a empezar a tener muchos problemas de salud. Y yo le dije, bueno, ¿usted cree que Jesús puede sanarlo? ¿Que él puede ayudarle? Y él me dijo, sí, yo creo. Yo, ok, listo, entonces vamos a confiar en Jesús, vamos a orar y vamos a pedirle a él que restaure todo eso. Yo pienso que un par de semanas posteriores a ese día que estuvimos, me llamaron al trabajo urgente. Me dijo, no, su papá está mal, perdió la conciencia, está ido, como no conoce a nadie, perdió el control de sus esfínteres, todo, o sea, estaba fatal. Y Dios me dio una palabra ese día, recuerdo, y me dijo, mira, esta enfermedad no es para muerte, sino es para glorificar mi nombre. Y yo lo creí, yo me aferré a esa palabra, llegué a la clínica, efectivamente estaba muy mal, no conocía a nadie, estaba completamente ido, prácticamente en coma. Los médicos no sabían qué le pasaba. Finalmente descubrieron que su sangre estaba intoxicada por causas del hígado. El hígado ya no estaba haciendo su función, así que su sangre estaba mal y empezaron a tratarlo con antibióticos. Muy agresivo empezaron a hacer los médicos. Con mi papá ya habíamos hablado y en esa semana, el fin de semana, era el encuentro que había en la iglesia. Yo decía, no puede ser. Los médicos, todo era un caos con la salud de mi papá, que lo más probable es que él fuera a durar por lo menos unas 2 semanas internado en la clínica, así que el encuentro se iba a perder. Al otro día, cuando volví, pasó algo que yo no podía creer. O sea, de verdad, yo llegué a la clínica, mi papá estaba ahí parado al lado de la cama con una maleta ahí en los pies, y yo pensaba para mí, ¿esto es una visión o qué? Y cuando me saluda y me dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Nos vamos? Y yo, ¿en serio nos vamos?
Claro, cuando hablé con la enfermera jefe me dijo, no, su papá no se puede. Me dijo, lo que pasa es que él ha estado muy necio, que se quiere ir, que tiene un encuentro, que no sé qué, pero él no se puede ir, él tiene que estar aquí muchos más días, está en un tratamiento, estamos desintoxicando su sangre y todo eso, así que no se puede ir de aquí. Llegó el siguiente día y él empezó a mejorar, estaba mejorando y de un momento a otro los médicos me dijeron, quisiéramos proponerle algo, no sé si usted esté de acuerdo. Tenemos un programa de hospitalización en casa, no sé si usted quiera llevarse a su papá para la casa. Y yo les dije, claro, yo aprendo, o sea que a ver, ¿cuándo es el curso? ¿A dónde toca ir? Y me dijeron, no, ya ahorita la enfermera entonces va a hablar con usted, le va a enseñar, le va a mirar. Y yo le dije, claro, listo, acepté, pero no podíamos salir de casa. O sea, teníamos una limitación y es que teníamos que estar en la casa. Enviaban una enfermera precisamente a revisar que todo estuviera bien y todo esto. Y nosotros salimos de la clínica y cuando salimos de la clínica, la verdad, como un par de cómplices, yo recuerdo bien que íbamos en un taxi, nos miramos los dos y ¿para el encuentro o qué? Y él dijo, para el encuentro, nos vamos para el encuentro. Yo pienso que una de las mayores victorias en toda mi vida ha sido esta, el día que yo vi a mi papá entrando con sus cositas médicas, con sus bolsas de medicina colgando, se sentó en la primera fila y durante todo el encuentro siempre estuvo en la primera fila. Y ahí su vida fue transformada. Y obviamente la enseñanza que Dios me permitió aprender a través de todo esto, de verdad que fue muy grande porque pude aprender a través de mi papá lo que es ser perseverante. Pasaron 6 meses después del encuentro al día que él partió con el Señor, pasaron apenas 6 meses escasamente. Pero me enseñó perseverancia porque a partir de ese momento mi papá era el primero que llegaba a la iglesia. Hoy día yo no tengo una imagen de un padre que me castigaba, que me golpeaba, que me insultaba, que me decía bueno para nada, que no servía, sino tengo la imagen de un hombre alzando sus manos y rendido ante Dios. Y pienso yo que todo esto es producto no de yo haber decidido perdonar un día, sino de haberle permitido a Dios que hiciera lo que Él quería hacer en nuestras vidas. El poder perdonar, el tener buenas relaciones con las personas que amamos, el no dejar pasar más el tiempo para decirle a esa persona con la que hace mucho tiempo no te hablas, oye, ¿sabes qué? Te amo, te recuerdo. O simplemente, ¿sabes qué? Sin tener que decirle nada a nadie, tomar la decisión en nuestro propio corazón de decir, ¿sabe qué? Yo me decido hoy a perdonar, decido hoy a soltar esa carga, decido dejar ir hoy todo ese daño que me causaron cuando era pequeño y volver atrás y sencillamente decirle al chico que fue abusado, que fue violado, que fue maltratado, que vio la traición, que vio todas esas cosas, decirle, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, todo va a estar bien. Y hoy precisamente poder estar gozando de eso y poder tener la oportunidad de levantar una familia y levantar una generación que pueda realmente amar a Dios, confiar en Él y vivir con un corazón tranquilo. Creo que uno de los regalos más grandes que Jesús nos dio al morir en la cruz fue el perdón de nuestros pecados. Y yo creo que ese es un perdón que debemos extender como hijos de Dios a todas las personas que nos rodean. Hoy queremos invitarte en este canal a hacerlo, sin importar el daño, el pasado, la tristeza, la amargura que pudo haberte traído cualquier situación. Yo creo que el beneficiado vas a ser tú cuando decidas perdonar. Alex lo hizo, su vida cambió, su familia cambió y como él bien lo decía, ahora sus generaciones disfrutan de una salud emocional en su familia que seguramente no hubiera tenido si no hubiera decidido perdonar. Los esperamos de hoy en 8 en un episodio más en Íntimo Films. Dios los bendiga.